Carlos Duarte, historiador, escritor, investigador, restaurador, director del Museo de Arte Colonial de Venezuela, la Quintanauco. Hay tantos temas para hablar con Carlos, pero vamos a tratar de centrarnos en cultura y herencia prehispánica. Carlos, siempre es muy grato hablar contigo de tantos temas, ¿no? De la cultura, del país, de tus investigaciones y tus libros. Además, eres un trabajador incansable porque cada vez que te veo vienes, me traes un libro y yo no sé en qué momento repartes tu tiempo para seguir haciendo investigaciones y para dirigir el Museo de Arte Colonial, y al mismo tiempo me dices que este libro que acabas de producir tiene 45 años de investigación, pues sí, ininterrumpida, pues sí. Y que además lo acabas de terminar y encontraste otros documentos en un archivo en España, en Segovia. No es una pregunta, es una exclamación de admiración lo que acabo de hacer, porque eso es esperanza, eso es trabajo, eso es ilusión. Y al final lo que mueve la vida de una persona, y por lo tanto la vida de un país, es la ilusión y es la esperanza, es el trabajo continuo, aún en los peores momentos o en la adversidad. Así es una gran suerte en verdad tener algo en la cabeza. Ocupar la cabeza. Ocupar la cabeza con muchas cosas y con ilusión. Y organizar el tiempo y así sale. Yo mismo a veces me pregunto cómo hice eso. De verdad que yo mismo pero es el sumar todos los días una gotica, investigar, sentarse en la computadora, añadir y se va formando, bueno, como los ladrillos de una casa, poco a poco. Dirigir el museo es titánico más en estos momentos, donde las prioridades parecieran ser otras diferentes a la cultura, por ejemplo. Y sin duda, ante tantas necesidades de adversidad, pues a veces la gente descuida un poco la cultura y la educación. Pero eres un ejemplo, porque con el museo nos entrega civilidad, nos entregas pasión, historia, nos entregas un pedazo de nosotros mismos, de nuestra esencia como venezolanos, que eso es tan importante. Así es. Esa es una institución cultural, no nostálgica, como le digo a los visitantes. Claro, muy bella, muy bonita y tal, pero no es para recrearse y decir me hubiera gustado vivir en esos tiempos. No, es para aprender de esos tiempos y seguir adelante, contemporáneamente. Y aprender que teníamos cosas que hacíamos y que eran importantes y por lo tanto de allí debemos inspirarnos y tomar ejemplo para seguir adelante. Esa visión y eso que tú le dices a los visitantes del museo, pues aplica muy bien al momento país también, ¿no? Por supuesto, en este momento más que nunca. ¿Qué le dices tú a tus amigos, a los visitantes, a los historiadores más jóvenes, cuando te hablan del momento país? Algunos que se quieren ir, otros que están buscando las nacionalidades donde no las hay. Hemos perdido el orgullo de ser venezolanos. A veces, tristemente pienso eso. Pienso que la gente como que no le importa el país, como que le da lo mismo este país que otro, porque yo creo que es una cuestión cultural y de educación. No se les ha inculcado el amor a la patria. ¿Hemos fallado en eso? Quizás sí. Y por eso la gente no le importa hasta de cambiar de nacionalidad. Es como una moda. Más bien claro, es una moda. Bueno, es una moda triste. Es una moda triste porque es válido que la gente se quiera ir si no tiene oportunidades. O aprender y trabajar. Por supuesto, y o si ha sufrido algún revés, alguna cosa que les obliga a irse. O que la familia toda se ha ido y se quedaron solos aquí y se quieren ir. Eso es válido. Cada quien pues escoge de acuerdo a su situación y su... Bueno, tú eres historiador. ¿Tú piensas o recuerdas que situaciones similares se hayan dado en otros países de América Latina? Seguramente por razones diferentes, ¿no? Porque cada proceso histórico es diferente, ¿no? Claro que sí. Pero nunca se acaba un país, el país sigue y se renueva y renace y sigue adelante.
Yo veo que tú diriges el museo tenazmente. ¿Desde hace cuántos años? Bueno, la primera junta directiva que me pusieron fue en 1961. Caramba, son muchos años, son unos cuantos. Son bastantes, ¿Por qué demasiado. ¿Por qué te digo esto? Porque así como tú estás al frente de esa institución, hay diversos profesionales de diversas disciplinas al frente de diversas instituciones, en ciencia, en cultura, Claro. en educación, en diferentes áreas del conocimiento en el país. Es gente muy valiosa, es gente con una amplia trayectoria científica, intelectual, de gran producción literaria en muchos casos, de una trayectoria como profesores. Y esa gente está aquí, esa gente sigue dando clases, esa gente sigue investigando, esa gente sigue produciendo o sigue dirigiendo las instituciones. Es decir, esa gente no se ha ido. Yo, de alguna manera, yo lo que quiero es rescatar la idea que a mí me parece errónea de que todo el mundo se fue del país. Cuando tú ves las instituciones que siguen trabajando con dificultad, pero siguen trabajando, Así es. pues pareciera que no es así. Así es difícil, pero hay muchísima gente, como tú bien dices, que se ha quedado. Lo que se ha ido es una parte, pero una parte, yo diría, pequeña en comparación a lo que es la población y a lo que es, digamos, los intelectuales y los que dirigen instituciones, el valor del país. Pues. ¿Cómo tú ves el momento país? ¿Y qué le dirías tú a la gente más joven, la gente que está trabajando, la gente que no se ha ido? Bueno, que si se tienen que ir a estudiar o a vivir en otra parte, que lo tomen como una especie de año sabático, pero siempre con la meta de regresar al país y de traer sus conocimientos al país, de que esto funcione. Y de hecho yo pienso que va a ser un mal por un bien, porque mucha de esa gente que ha salido aprende a ver otro mundo, otras cosas, otros códigos, otras realidades y otra manera de vivir que pueden traer y aportar al país. Yo me encontré en la Fundación Lázaro Galdiano en Madrid una muchacha que cuidaba una de las salas, uniformada, y era de Valencia, de Venezuela. Y yo pensé, cuando esta muchacha regrese, porque indudablemente que regresará, pues traerá la noción de lo que es un museo, de lo que es una sala, de lo que es cuidar una sala, además uniformada, donde tiene que asistir puntualmente y no hay excusa de que a la prima le dio una gripe y no pudo venir. No, eso no existe allá. Entonces, todos esos códigos, toda esa manera de andar por el buen camino, todo eso lo van a traer. Yo comparto ese pensamiento. Yo pienso que vamos a ser mucho más ricos y una sociedad mucho más productiva y más rica en la medida que salimos y vemos que los niveles de exigencia profesional y de calidad son de estándares altos. No es que no los tengamos, sencillamente es que los niveles de exigencia son un poco más estrictos. Así es, sí. Así es, pero todo se basa en la educación, indudablemente que es la educación. Porque en la historia siempre hay como la ola que va y viene. Y últimamente mucha gente dice, bueno, es que estas cosas no nos volverán a pasar. Bueno, no nos volverán a pasar a los que estamos aquí, pero a los que vengan, a lo mejor no les pasa porque han oído algo, pero la segunda o tercera generación ya volverán a caer en lo mismo. Si no hay educación que les refresque y les diga qué es lo que pasó antes, porque hay que conocer la historia en la parte buena y en la parte mala, y hay que aceptar lo que somos, de dónde venimos, que esa es nuestra confusión. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos del mundo hispánico, somos hispánicos. ¿Y por qué tú crees que hay una confusión? Hay una confusión porque se ha rechazado el origen español. Sí. La leyenda negra ha hecho mucho, y es como una contradicción, ¿verdad? Porque los famosos héroes de la independencia, ¿dónde se formaron? Se formaron precisamente en el periodo hispánico, y ellos venían de ahí y eran españoles, y tenían sangre española.
Eso no quiere decir que no hubo una mezcla muy afortunada en Venezuela, más afortunadísima, diría yo. Como decía Laureano Vallenilla Lance, somos una especie de café con leche donde uno tiene más café y el otro más leche. Pero somos todos hermanos, ahí no hay ninguna diferencia. A diferencia de otros países, que sí hay una marcada diferencia racial y étnica y cultural. Que eso los hace mucho más complejos en los problemas y en las soluciones. Sí, mucho más complicado. Pero en el caso nuestro, no. Y bueno, esto yo creo que ese es el camino, la educación. Además en el camino es la educación, también ver en nuestro pasado, en nuestra historia, si siempre supimos encontrar la salida a los problemas y siempre supimos mirar hacia adelante y salir, quiere decir que solo tenemos que mirar un poco al pasado porque somos la misma gente. Así es. Si supimos en el pasado encontrar, ¿por qué no podemos encontrar ahora el camino? Definitivamente. Al desarrollo, al progreso y a levantar el país. En ese sentido hay un libro que yo creo que todo venezolano debería leer, que es el libro de Ángel Bernardo Viso, Venezuela, Identidad y Ruptura. Eso explica muy bien y la comparación es muy buena cuando él dice que en Europa el Imperio Romano dominó toda Europa, dejó una cantidad de cosas muy positivas que todavía incluso siguen en plena función, digamos. Pero nadie ve en ese Imperio Romano las partes malas, porque es como las personas. Yo creo que hay que tratar de ver las partes buenas de las personas y no las partes malas. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero vamos a ver la parte positiva. Y aquí no se ha hecho sino ver la parte negativa de ese origen hispánico. Y pretendemos entonces descender de unos indios que eran nómadas o bien de los negros que trajeron posteriormente, que se mezclaron y que no hay ninguno puro hoy en día, no hay, bueno, salvo ciertas etnias indígenas que sí son puras, pero hay una mezcla muy grande y, como repito, muy afortunada, pero nuestro origen cultural y educativo viene del periodo hispánico. Tú has sido muy estudioso siempre, obviamente, de nuestra historia, ¿no? Y con una producción muy grande, entonces eres un gran conocedor de nuestras raíces, de nuestra herencia. ¿Qué es lo que tú calificarías como lo más importante de nuestra herencia y de nuestras raíces y de lo que somos hoy como venezolanos? ¿Dónde están esas fortalezas? Bueno, tenemos muchísimos héroes, entre comillas, culturales, ¿no? Tener un Andrés Bello no es todo el mundo que pueda decir eso. Y un Miranda, aparte de muchísimos otros. Toda esa gente se formó acá. Todo eso está latente. Cuando nosotros vemos el producto de los músicos actuales, eso no es generación espontánea. Eso no es que, claro, se les ha dado una magnífica educación musical y se ha desarrollado ese potencial que tenía ese grupo humano. Pero ese grupo humano desciende seguro. Si uno estudiara los árboles genealógicos de cada uno de esos músicos, seguro que encontraríamos atrás a alguien que era artesano o era músico del periodo colonial. De hecho, fuimos una especie de milagro musical en el periodo colonial, mal llamado colonial, periodo hispánico. En ese periodo hispánico fuimos un milagro, pero hoy en día se habla como si el milagro musical fuera nada más de nuestro tiempo. Sí, por eso. Y a eso iba. Entonces, a veces nosotros olvidamos nuestra propia historia, nuestras propias raíces. Bueno, por eso es importante conocerlas y por eso es importante la educación. Y ver con tranquilidad ese pasado, sin ningún resquemor a encontrar cosas malas, cuando en realidad hay muchísimas cosas buenas y de sobra. Como venezolano, ¿de lo que más te sientes orgulloso? De muchísimas cosas. Yo me siento muy venezolano. Sí, por eso te hago la pregunta. Sí. Bueno, de muchísimas cosas. De nuestra calidad humana. Eso es una cosa importantísima. Esa hermandad de la cual hablábamos antes. Esa honestidad, esa franqueza, esa simpatía
que se nos ha quitado un poquito en estos últimos tiempos. Por la rudeza del actual momento. Por la dureza, sí. Pero en el fondo hay un ser humano bueno, un ser humano bueno, de calidad, inteligente además, inteligente, muy trabajador, a pesar de que se diga lo contrario, pero muy trabajador, muy sufrido. Y bueno, eso son cosas de las cuales yo admiro mucho y por supuesto lo que nos legaron todos esos artesanos, que se cortó todo eso con la independencia. Eso es una de las cosas que hay que aprender también, los accidentes históricos que han sucedido que no les pasó a otros países. El terremoto de 1812 es una de las tragedias de las cuales nosotros no nos hemos repuesto todavía. ¿Por qué? Bueno, fue dramático, fue todo el país, fueron todas las principales ciudades que están casi todas al borde de la costa, y La Falla justamente está a lo largo de la costa, por lo tanto todas sufrieron muchísimo. Y la pérdida de la arquitectura, no solamente, sino pérdidas humanas, claro. Fueron 20.000 personas, sí, claro, que murieron. Y además todo quedó destruido, todo quedó en la ruina, todo el mundo tuvo que vender todo para poder reconstruir sus casas, sus edificios y tal. Y en ese momento se inicia la Guerra de Independencia, y son 11 años de guerra que va a rematar todo tanto el potencial humano como el potencial económico. Pero ahí tienes, el país se levantó a partir de eso. Se levantó, sí, y fue muy cruel. Y decimos que somos muy pacíficos. Sí, somos pacíficos con la... ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Pero sí somos muy crueles. Ahí está la prueba de la Guerra de Independencia, de lado y lado. No solamente un bando o del otro, por igual. Y bueno, a pesar de todo, y después del siglo XIX fueron puras guerrillas, puras guerras, un desorden espantoso hasta la llegada de Gómez. Sí, que puso orden. Que puso orden, que tranquilizó el país, fue un letargo allí, pero luego renace con una riqueza inesperada en una población que no estaba preparada para recibir esa riqueza. ¿Nos preparamos durante todo el siglo pasado para esa riqueza que recibimos? No, intelectualmente sí hubo mucha producción intelectual, pero era un país pequeño también, era un país limitado, y la educación tampoco llegaba a todo el mundo, eso es verdad. Pero ha podido lograrse algo a comienzos del siglo XX y todo el siglo XX, y algo se logró, sí, algo, tampoco es que todo se perdió, ¿no? Eso me lleva a pensar que durante todos estos últimos años, 40, 50 años, la gente se ha profesionalizado, la gente ha estudiado, la gente se ha alimentado y la gente echó para adelante el país, aún con marcadas diferencias, es verdad. Pero esa gente está ahí, ese talento de gente bien educada, de gente sana, de gente bien preparada. Eso es un capital humano valiosísimo para la reconstrucción de un país, que como tú decías antes, con ilusión, con esperanza, con talento, conocimiento y con los recursos, además de humanos, naturales que tiene el país, este es un país para reconstruir muy, muy fácil y muy, muy rápido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vendrá un renacimiento, eso no lo dudo. Eso no lo dudo. ¿Y el daño moral, Carlos? Bueno, es una cicatriz que dejará, igual que pasó con la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue una guerra civil, sí, entre realistas y patriotas, y en las mismas familias habían de un lado y del otro, y sin embargo se callaron la boca y siguieron adelante, y más nunca se volvió a hablar de eso. Hasta que llega esa cosa romántica de glorificar la independencia y convertirla en una epopeya muy, sí, importante, pero también dejó atrás una cantidad de muertos y de heridas que fueron difíciles de curar. Pero aquí estamos, y aquí seguimos, y aquí vamos a seguir. El país tiene una gran riqueza, así como durante todo el siglo XX, el país se profesionalizó, se industrializó
permitió el acceso a otros sectores, a la cultura y a la educación y a la salud, en base a la riqueza petrolera, que fue para muchos la que proporcionó la paz, pero también la que nos trajo otros grandes males, como el no haber pensado el país más allá de la Claro. riqueza petrolera. Yo me pregunto si ahora no estaremos cayendo en lo mismo, pensando que tal vez en el arco minero y en toda la riqueza que está otra vez en nuestro subsuelo, que siempre ha estado ahí, en lo que nosotros conocíamos cuando éramos pequeños como el macizo guayanés, que no es otra cosa sino más, eso nos va a llevar otra vez por el camino fácil de la bonanza, de la riqueza, Bueno. y no de construir, no de pensar el país y profesionalizar el país y estar claros de que el desarrollo va a depender de nosotros, de los venezolanos, y no solamente de lo que está en el subsuelo. Eso es lo que hay que inculcar y eso es lo que hay que educar, justamente, para que eso no suceda. Esa es la única manera, la educación, la formación de buenos maestros para seguir adelante. Coincido contigo, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Eso es lento, por supuesto. Eso es lento. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar el inculcarle también a estos chicos que es mejor estudiar que robar, que es mejor estudiar y trabajar, y que uno se sienta orgulloso de lo que uno ha construido en base a su cerebro, su trabajo, su corazón? Porque a mí me preocupa mucho a veces la banalidad y la frivolidad que nos llevó a muchas cosas erróneas y a unas grandes fortunas amasadas, que pareciera que la gente se tapa los ojos y no le importa, pero ahí está la verdadera raíz y el verdadero problema, que es la corrupción que hemos tenido. ¿Cómo enseñarle a los chicos ahora que es estudio, trabajo, estudio, trabajo? Estudio, trabajo y moral. Sí. Sí. Es difícil, pero sí, y muy complejo, porque son varias aristas, porque para poder pensar y para poder estudiar y para tener una vida regular, hay que pensar en la alimentación, en la casa, en muchos otros La aristas, salud, y cuando todo eso está bien, entonces se puede progresar, si no, no. Bueno, sin tener claras políticas públicas que sustenten eso. Por supuesto. Claro. Pero Carlos, hemos hablado de todo Bueno. menos del libro. Ah, bueno. Y yo quisiera sí que hablemos del libro, que fue una grata sorpresa, porque como decía al principio, cada vez que vienes me traes un libro, y no sé en qué momento la academia, el museo, pero es grato. Casimiro Izaba, un ingeniero militar de la Ilustración en Venezuela. Sí. Háblanos de este libro. Bueno, así fue como me convertí en historiador, por esa investigación justamente, porque Hace 45 años. hace 45 años yo estaba estudiando restauración, que me costó muchísimo saber qué era lo que yo quería, porque la orientación profesional era muy complicada. Entonces ni la palabra restauración se oía en aquel entonces, pero eso era lo que yo quería, pero no lo sabía. Y finalmente me confundieron diciendo que yo iba a ser pintor, entonces yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas, cosa que me fue de muchísima utilidad. ¿Todo eso te nutrió? Muchísimo, y además tuve la suerte de tener grandísimos profesores, Clara Subo y Ángel Hurtado y Pedro Ángel González y Cabré y Alejandro Otero. En fin, muchas cosas, sí, hice algunas cositas, pero no, eso no era lo mío, hasta que alguien dijo que en el Museo de Bellas Artes había una restauradora contratada de Viena, del Museo de Viena. Y ahí fue donde yo entendí que eso era lo que yo quería. Entonces yo insistí y fui acá a hablar con Miguel, y Miguel me dijo que no se podía porque el puesto estaba ocupado por una secretaria de la Sociedad de Amigos y qué sé yo. Y yo le dije, yo no quiero ganar nada, yo quiero aprender, yo quiero entrar. Entonces insistía, todas las tardes me paraba a esperar la salida de Miguel. Si no era Miguel, era Gerloifer, el subdirector. Hablé con la Sociedad de Amigos, no sé qué tal, hasta que por fin él dijo, bueno, está bien, vamos a hablar con la restauradora. La restauradora, horrorizada cuando me vio llegar, dijo, este es un muchacho de la Escuela de Artes Plásticas, entonces es un cabeza caliente, yo no quiero eso aquí. Pero le hablé en inglés porque estaba aprendiendo inglés y eso la conquistó, y estuve 4 años ahí. A los 4 años ella se retira y me recomienda, me recomienda para el puesto.
Pero Miguel dice, sí, muy bien, pero yo quisiera que tú hicieras como un posgrado en Europa. Yo voy a hablar con Inglaterra, que era el sitio donde más avanzado estaba la restauración. Habló y consiguió una beca, entre comillas, de ayuda, es decir, que yo pudiese entrar al museo. Así era como se estudiaba entonces la restauración. Hoy en día eso es a nivel académico y por universidad, pero en aquel momento había que ir a la usanza antigua Claro. al museo. Bueno, fui al Victoria and Albert y la Galería Nacional de Londres. Pero el asunto era que necesitaba vivir allá. Entonces Miguel pidió una beca al Ministerio de Educación para mí, que nunca llegó. Y eso me tenía muy angustiado porque la señora se había ido, la profesora o la restauradora se había ido y yo no podía ya regresar al museo. Y estaba en el aire sin saber qué era lo que iba a hacer. Entonces, mientras se hacían las gestiones y que había la esperanza de que iba a conseguir la beca, yo no podía estar sin hacer nada. Entonces había oído en la familia que había un antepasado que era ingeniero militar y cuyos papeles, o muchos de los papeles los habían visto en el Archivo General de la Nación. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a ir todos los días para allá. Persistencia, un valor tan importante. Sí. Para lograr todo en la vida. Fui allí, no sabía leer documentos, no sabía nada, no sabía cómo se hacía una investigación. Pero sabía lo que querías. Pero sí, entonces llegué y empecé a pedir los documentos, empecé a revisar las listas, investigué, saqué absolutamente todo lo que había en el Archivo General de la Nación, aprendí a leer documentos, que no era tan difícil, pero para mí que no sabía nada, había mucha abreviatura, molesté muchísimo a la persona que estaba al frente de eso y ella me enseñó y pude leer todo. La beca tuvo la solución por Miguel, que me nombraron restaurador del museo, una gran confianza en mí, y que yo me fuera con ese sueldo. Y yo desde Londres mandaba los recibos firmados. Claro. Y con eso fue que me pude mantener. Regresé y estuve ahí 14 años al frente del Departamento de Restauración. Persistencia y honestidad. Sí. Y educación. Sí. Bueno, y entonces así fue como me entró ese gusano de la curiosidad de qué, por qué, el porqué de las cosas. Eso es saber el porqué de las cosas, eso es fascinante. Además, nadie paga una alegría tan grande en un archivo cuando uno descubre una cosa y que provoca comunicárselo a los demás que están allí, pegar gritos y decir, encontré tal cosa. Encontraste tu profesión. Sí, claro. Encontraste lo que querías hacer, porque estás hablando de restauración, de investigación, y te brillan los ojos. Claro. Esa es la ilusión. Claro, y todos los días me lo digo, que he tenido una gran suerte de hacer lo que a mí me gusta. Claro. Para mí es una fiesta, todos los días. Claro. Y cada quien que encuentra su camino, pues digamos, y su ilusión, pues eso es una gran suerte. 45 años después tenemos el libro. Sí, entonces eso fue avanzando lentamente porque entonces los archivos no estaban desarrollados, no había internet, no había computadoras, todo eso era máquina. Se pegaban papeles y se recortaba con tijeras, se fotocopiaban y así se fueron haciendo el primer libro. Yo hice un pequeño intento de ese libro y poco a poco fue creciendo y ahí había muchas preguntas sin respuesta. Entonces fui a España a comprobar la fecha de nacimiento del señor, así conocí unos pueblos que nunca hubiera conocido y experiencias con gente de archivo, con los curas de las parroquias, que me ayudaron, bueno, de una manera increíble. Y poco a poco se fue sumando, pero últimamente eso se ha acelerado aún más, porque por ejemplo los mormones han digitalizado todo el archivo de la iglesia, de las parroquias en Venezuela, una gran labor. Aquí en Venezuela, los mormones. Sí, todo. ¿De las iglesias mormonas? No, de las iglesias católicas. ¿Sí? Sí.
Porque ellos tienen una creencia que es peculiar, pues que ellos dicen que si desaparece la humanidad es importante que quede la genealogía de la humanidad. Entonces ellos tienen todo resguardado en la montaña de Utah, Sí. en Estados Unidos. Y son súper organizados. Sí, mucho, mucho. Y han hecho una grandísima labor con eso. De hecho, han salvado muchísimo todos esos libros, porque muchos de esos libros, por ejemplo, en la isla de San Carlos, allá en Maracaibo, eso está en unas condiciones muy complicadas por el clima, por los animales, por los insectos y tal, y han desaparecido muchos libros. Entonces esa forma de digitalizar todo esto y de microfilmar todo esto. Pues fíjate, no hubiera pensado, gracias a los mormones, Sí, entonces sí, tienes acceso al y material. uno se mete en la computadora en su casa y uno puede, ahora ya no tengo que ir porque yo fui a Cumaná y me instalé en Cumaná en un hotelito ahí para ir a la iglesia y registrarlo, todos los libros. Pero hoy en día en la casa uno puede ver todos esos documentos, incluso encontré cosas que no había visto, claro, por la premura y la dificultad. Pero voy a tener que hacerle un programa a uno de los mormones para que me Sí, explique el proyecto de sí, digitalización. a Miriam Montaña. Ok. Sí, Bueno, gracias a eso pudiste culminar un trabajo Claro. tan minucioso de tantos años. muchísimo, sí. Entonces, siempre yo empiezo por una cronología de documentos. Yo empiezo a armar todos los documentos en orden cronológico y una vez que están organizados, bueno, surge el libro, porque entonces ahí está todo en Están orden. los planos del castillo, de Cumaná, Todo. del de San Casimiro. Sí, bueno, él tuvo 14 años en la península trabajando en sus primeros inicios y tuvo una cosa muy importante que es el diseño de de las nuevas poblaciones. Ese diseño es de Aixa Díaz, Sí, me la imagino. diseñadora. Ella con trabaja quien- muy bien. Sí. Aquí tenemos magníficos diseñadores, de primerísimo orden. tenemos tanta gente tan brillante. Bueno, Carlos. tan importante ha sido el diseño en Venezuela que en un momento dado en Venezuela se ganaron 14 premios de Leipzig. 14. 14. Tan es así que vinieron de Leipzig a entregar los premios a Venezuela para ver qué era lo que estaba sucediendo aquí. El gusto, el criterio, Bueno, el talento. Las dos escuelas, Gerloifert y Nedo. Sí. Y de ahí sale toda una camada de diseñadores de primerísimo orden y de buen gusto y de sensibilidad. Volvemos a la sensibilidad que está en el venezolano. Bueno, y de ahí se producen una cantidad de cosas muy buenas. Ay, gracias por el libro. Por favor. Y por habernos acompañado hoy, por la conversación, porque nos dio la oportunidad de hablar de tantos temas y pasearnos por tantos temas de Venezuela que son importantes. A veces uno por el día a día, la noticia, uno pierde de vista lo que somos como venezolanos, Así lo que es es, nuestra así cultura, es. nuestra tradición, nuestra trayectoria. Y eso es muy importante en los momentos más duros recordarlo. Claro, claro. Sí, te lo agradezco. Eso alimenta el alma. Te lo agradezco. Gracias amigos No, por la muchas conversación y será hasta la próxima semana.